Bien, pues aquí estamos ya con un problema más interesante, más apegado a la realidad. Dice, un motor tiene embobinado de 600 vueltas. Cada vuelta tiene un diámetro de 20 centímetros. El alambre del embobinado es de cobre de 0.6 milímetros de diámetro. Si el voltaje con el que trabaja el motor es de 120 volts, calcula la corriente que consume. Desprecia el aumento de temperatura del embobinado. Bueno, ¿qué es el embobinado? Es el alambre de cobre enrollado que precisamente bajo el efecto de un campo magnético va a generar una fuerza que hace que gire la flecha del motor que está conectado a la bomba. Le llamamos normalmente motobombas. En la casa tenemos la bomba que sube el agua hasta el tinaco. Entonces todos vamos a conocer lo que sería cómo trabaja un motor. Entonces para ese motor tenemos que el voltaje está dado por corriente por resistencia. La resistencia depende de la resistividad, en este caso del alambre de cobre. Me dicen que para el cobre su resistividad es de 1.70 por 10 a la menos 8 grados centígrados a la menos 1. La longitud va a ser la longitud del embobinado y va a depender de cuántas vueltas tenga de embobinado. Mientras más vueltas va a ser mayor la longitud. Entonces, si son vueltas de forma circular, esta longitud va a depender del número de vueltas por el perímetro. Y el perímetro, si se mantiene la forma circular, aquí sería el número de vueltas por pi por diámetro. Vamos a poner una D mayúscula. Esa D mayúscula es la del embobinado, que son 20 centímetros, que es 0.10 metros. Eso me va a servir para calcular precisamente la longitud del alambre que se va a requerir. El área es de la sección transversal. Supongamos que este es el embobinado, ¿ok? Bueno, pues este es el diámetro de esas espiras que se forman, de esas vueltas, de alambre que está dando vueltas, y cada alambrito tiene un diámetro, que es una D minúscula. Esa D minúscula es el diámetro de la sección transversal del alambre, que es de 0.6 milímetros, o sea, 6 por 10 a la menos 4 metros, pero ese es el diámetro. Y el área va a ser pi por el radio al cuadrado. El radio sería la mitad de este diámetro y es 3 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, de esa manera vamos a calcular precisamente, esta es la longitud, entonces si esa longitud la dividimos entre el área, exactamente me va a dar pi por radio al cuadrado. En el área, el pi se va a eliminar. Entonces la resistencia estaría dada por la resistividad, y el factor L sobre A va a ser el número de vueltas por el diámetro entre el radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque el factor pi se va a simplificar. Esta es la forma de calcular la resistencia eléctrica de ese embobinado. Esa resistencia se va a tener que dividir, va a tener que pasar dividiendo. Si yo despejo en la fórmula de la ley de Ohm, el voltaje entre la resistencia me daría la corriente, que es lo que me pide el problema. Por lo tanto, la corriente quedaría en la fórmula voltaje, la fórmula de voltaje V, entre la resistencia es la resistividad, el número de vueltas, el diámetro de esas vueltas y el radio del alambre al cuadrado. Reacomodamos por la ley de la herradura. Esto es como si estuviera dividido entre 1, lo estuviéramos por extremos, medios por medios. Me queda el voltaje por el radio al cuadrado entre la resistividad, el número de vueltas y el diámetro de esas vueltas. Entonces, si sustituimos, sabemos que estos son 120 volts. El radio del alambre es de 3 por 10 a la menos 4 metros, se van a elevar al cuadrado, y se divide entre la resistividad para el cobre, 1.70 por 10 a la menos 8. No, la resistividad no es esta. Aquí está mal el dato. Esto no está en grados centígrados a la menos 1, es ohms metro, porque es resistividad. Ohms metro. Si hubiera sido grados centígrados a la menos 1, hubiera sido el factor de temperatura alfa, que en este caso lo estamos despreciando el efecto de la temperatura. ¿Cuántas vueltas fueron? Fueron 600 vueltas. ¿Por dónde está? Aquí está, 600 vueltas, y el diámetro de la alambre de 0.6 y el voltaje fue de 120 volts. ¿Qué me falta aquí? El diámetro de las vueltas, que es de 0.1 metros. Si observamos, estos metros con metros se hacen metros cuadrados, que se van a simplificar con el metro cuando se eleve al cuadrado. Y entonces me va a quedar volt sobre metro, y volt sobre metro me da amperes. Entonces vamos a observar, y vamos a multiplicar 120 por
3 exponente menos 4 elevado al cuadrado igual entre, abrimos paréntesis, 1.7 exponente menos 8 por 600 por 0.1, cerramos paréntesis, y esto que la canción aquí, un error, vamos a ver otra vez, 120 por 3 exponente menos 4 elevado al cuadrado, ahí está bien, entre, abro paréntesis, 1.7 exponente menos 8 por 600 por 0.1, cierro el paréntesis porque eran varios términos, igual 10.588. 10.588, bueno, aún así es una corriente relativamente alta para este motor. Lo ideal no es que trabaje a 120 volts, por eso muchos motores trabajan a 220 volts, y entonces la corriente se reduciría a la mitad, sería algo así como 5.7, 5.8 amperes. Sin embargo, bueno, pues ahí está este ejercicio, es un programa inventado, el dato no es real, tendríamos que verificar un motor eléctrico realmente cuántas vueltas trae, qué diámetro del bobinado se usa y cuál es el diámetro de las vueltas que se dan. Lo estamos viendo, hasta luego.